bienvenidos a todos a este segundo seminario jurídico titulado Estructura Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Tenemos a muchos inscritos y sobre todo quienes nos siguen también por las redes sociales. Tenemos estudiantes de la carrera de Derecho, profesionales del área de Derecho y hay muchas otras personas interesadas en poder conocer y seguir esta temática. De sobra está decir de que todos quienes vivimos en este país tenemos la obligación, claro está, de poder conocer de manera detallada nuestras leyes en vigencia y también agradecer a nuestro invitado especial que está por segunda vez aquí con nosotros por su tiempo y sobre todo por la paciencia y aquel espíritu de colaborar, de poder acercar instituciones del Estado, en este caso a muchos de nosotros, a la población en sí, y poder compartir sus conocimientos, sus experiencias con nosotros. De manera que ya vamos a dar inicio a este segundo seminario jurídico, reitero, bajo el título Estructura Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Aquí en la Universidad Cristiana de Bolivia, cada una de nuestras actividades siempre encomendamos a nuestro divino Creador. Hoy lo propio. Queremos decir gracias a Dios, pese a la lluvia que tenemos, a este tiempo que tenemos, que en algunos lugares, claro, es de mucha bendición para la producción, sobre todo de alimentos, y también al iniciar decimos gracias a Dios. Esta primera parte, por favor, nos dirige nuestro capellán general aquí en la Universidad Cristiana de Bolivia, licenciado Roberto Suárez. Distinguidas autoridades de la Universidad Cristiana de Bolivia, invitados especiales, todos en general los saludo con la paz del Señor. Bienvenidos a la Universidad Cristiana de Bolivia. Permítame, por favor, hacer una oración y poder comenzar este acto. Padre nuestro, gracias damos hoy, Padre, por la vida que tú nos das, por la salud. Gracias, Señor, porque cada día podemos abrir los ojos a la vida que tenemos y podemos realizar las actividades que hacemos, Señor amado. Rogamos hoy tu bendición en este congreso, en todo cuanto vamos a hacer, que todo lo que hagamos sea bajo tu bendición. En el nombre de Jesús oramos hoy. Amén. Permítame hacer la lectura bíblica del día de hoy que se encuentra en Proverbios capítulo 14, versículo 34. Este proverbio dice lo siguiente, escuche usted: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Debido a que la justicia es la voluntad o seguir la voluntad de Dios o el camino de Dios, siempre esta justicia engrandecerá, ya sea una persona, ya sea una familia, un departamento, o engrandecerá a una nación. Como dice el proverbio, la justicia engrandece a la nación. Y esto se debe a que la justicia de Dios produce, en aquel que la lleva adelante, produce bendición. Y esa bendición se puede ver constantemente. Es verdad que hay algunas cosas que producen también el engrandecimiento de una nación, como el poder bélico o el poder militar. También engrandece a una nación el poder económico. Algunas veces los beneficios del deporte o la cultura también pueden engrandecer a una nación, más ninguna de estas cosas concuerda con la justicia o la rectitud de Dios. Cuando un pueblo rechaza la justicia, está abrazando el pecado. Cuando un pueblo rechaza la justicia, elige vivir mal, elige el pecado. Por eso el proverbio de hoy dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Algo que me llama la atención y que, bueno, para mí no es que sea nuevo, pero estaba pensando en esto, es en el nombre de la profesión o de la carrera que ustedes han abrazado el día de hoy: derecho. Derecho es una palabra homónima que puede significar contrario de izquierdo, ¿no? El derecho, el izquierdo, pero también derecho significa rectitud. No es una cosa torcida, es recto, es
derecho, y el derecho es el conjunto de principios y normas inspirados en la justicia. Qué precioso el nombre de su carrera. Así que yo los invito el día de hoy a que ustedes puedan aprender, puedan escuchar lo más posible de todo lo que será dicho en este lugar. Que Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias a nuestro capellán general aquí en la Universidad Cristiana de Bolivia. También invito al doctor Juan Carlos Justiniano Pinto, quien es jefe de la carrera de Derecho de esta Casa de Estudios Superiores, responsable de dar la bienvenida a todos ustedes, a nuestras autoridades y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Doctor. Muy buenos días, queridas autoridades. Buenos días a todas las personas que están en el salón. La verdad que agradecido con Dios por la lluvia de hoy día, ¿no? Porque realmente la lluvia a veces, a veces siempre es necesaria, al igual que el sol. Agradecido con ustedes por haber asistido al seminario, ¿no? Dios bendiga sus vidas. Agradecido con los que no pudieron llegar también porque las inclemencias del clima no fueron propicias. Pero más allá de todo, agradecidos con el magistrado por dar de su tiempo y venir a explicarnos aquellos temas que muchas veces en aula o que no los escuchamos a diario y que él los maneja muy bien, por supuesto, porque le dedica su tiempo a ello y maneja bien el tema constitucional. Siempre yo digo de que, como decía el pastor, el derecho tiene un significado importante y significa ir recto. Lastimosamente, en la idiosincrasia de las personas, derecho quiere decir torcer. Y en realidad derecho no es torcer, derecho es recto y es no solo la forma en que se debería manejar la justicia, no solo la forma en que se debería manejar el derecho, sino también la forma en que deberíamos manejar nuestra propia vida en rectitud. Siempre es bueno recurrir a Dios. Yo tengo una palabra y con esto termino, de que si el hombre haya entendido la magnificencia del Éxodo 20, no necesitaríamos, ni siquiera tuviéramos abogados, ni siquiera tuviéramos órganos judiciales, simplemente viviéramos en paz social solo con el Éxodo 20, que son los 10 mandamientos, que Dios los instituyó. Y esos 10 mandamientos son también base de nuestras normas, de nuestras leyes. El no matarás, que se vuelve una norma, el no robarás, que se vuelve una norma, y que esa norma, lastimosamente, por la forma equívoca del ser humano de llevar su vida, también ha sido acompañada de una sanción, cuando bastaría solamente con la norma para poder vivir bien, cuando se entiende la misma. Una vez más agradezco a Dios por la presencia de cada uno de ustedes, que Dios bendiga sus vidas, así como también la vida de nuestro magistrado, de nuestro vicerrector, de la doctora Carol, que también está presente, y de cada uno de los que está en este lugar. Mil bendiciones. Gracias. Gracias al director de la carrera de Derecho de la Universidad Cristiana de Bolivia. Brevemente, también en esta inauguración, así de rápido, vamos a escuchar a nuestro invitado especial, doctor Carlos Alberto Calderón Medrano, magistrado del Tribunal Constitucional. Sus saludos, por favor, a los presentes y quienes también están siguiéndonos en las redes sociales. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Saludar en primer lugar al vicerrector de la universidad,
el vicerrector académico de la Universidad Cristiana de Bolivia, al doctor Winston Montero Ayala, saludar al doctor Juan Carlos Justiniano Pinto, saludarla también a la colega, ¿no?, docente que nos acompaña, saludar a cada uno de los presentes en este evento y también a aquellos que no han podido venir y que posiblemente nos estén siguiendo por redes sociales. Yo quedo agradecido nuevamente por la universidad, con la Universidad Cristiana de Bolivia, porque nos abre un escenario y una puerta para poder compartir algunas ideas y algunos conocimientos, criterios respecto al derecho constitucional, respecto a la justicia, como lo han dicho y como lo han enunciado el día de hoy desde el pastor, el doctor Justiniano, y seguramente después lo hará el doctor Winston Montero, y decirles en ese ámbito de que tal vez la justicia como principio, como valor superior, ¿no?, es una inspiración, es una meta, es el norte que tenemos o deberíamos tener todas las personas que estudiamos derecho. Y en ese sentido, el derecho podría considerarse el medio, el camino o aquel curso de acción que nos va a permitir llegar a tener justicia. Por lo que uno pudiera tener también cuando se quiere formar como abogado, cuando quiere ser un abogado correcto, llegar a ser considerado un hombre justo. Y eso tiene que ver con un aspecto axiológico, religioso, pero también jurídico. Y en todos estos ámbitos, obviamente, la justicia y el derecho son elementos importantes. Importantes porque no solamente tienen que hacer con lo que son los objetivos del Estado y las instituciones públicas, sino fundamentalmente de toda la sociedad, de cada familia y de cada persona que tiene algún sentido de existencia y que tiene un sentido de realización en este mundo. En ese sentido, bueno, para mí siempre es una oportunidad, es un momento en el que yo me gozo, vamos a decir, si puedo decir el término que ustedes lo manejan bien, de poder, y agradezco a Dios, de poder transmitirlo, de poder contribuir con un granito de arena, como dijeron. ¿Para qué? Para generar más conciencia, más conocimiento, y con ello ojalá el día de mañana un mejor desempeño, mayor responsabilidad de cada uno de ustedes. Hoy, si son estudiantes, obviamente de los colegas abogados en la instancia en la que se encuentre, si es en la función pública, si es en la función académica, si es en el ejercicio libre. ¿Para qué? Para que con mayor prestancia puedan ayudar a solucionar los conflictos y los problemas que tiene la población y no a acrecentarlos. Y obviamente parte de lograr este camino del deber ser para un abogado implica el esforzarse, el aprender, el formarse bien. ¿Para qué? Para lograr un correcto asesoramiento y una guía eficiente hacia quienes presentan problemas, tienen derechos vulnerados, quienes caen en desgracia o han tenido un problema grande que al no poderlo resolver uno con sus medios, acude ante el Estado, quien, haciendo uso monopólico de la fuerza, ejerce justicia a través de sus administradores, jueces, vocales, magistrados y obviamente todos nosotros, servidores públicos, que estamos ¿para qué? Para contribuir al bienestar, a la pacífica convivencia, al ejercicio de los derechos, a la vida digna en términos generales. Entonces, que sea una mañana productiva para todos, agradecer nuevamente a las autoridades y después estaremos ya desarrollando el tema específico que vengo a compartir. Muchísimas gracias. Agradecemos al magistrado del Tribunal Constitucional, doctor Carlos Alberto Calderón Medrano. Y la inauguración oficial de este segundo seminario jurídico, Estructura Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, está a cargo de nuestro vicerrector académico. Invito, por favor, al doctor Winston Montero Ayala a pasar por este lugar para la inauguración oficial. Saludamos y le damos nuevamente la bienvenida
a la UCEBOL, a la Universidad Cristiana de Bolivia, con las bendiciones de nuestro Señor y en nombre de nuestro magnífico rector, el doctor Soyun Chung, al doctor Carlos Calderón Medrano, magistrado del Tribunal Constitucional, como así a nuestra comunidad académica, docentes, estudiantes, invitados, bajo la representación de nuestro director de la carrera de Derecho de la UCEBOL, el doctor Juan Carlos Justiniano Pinto. Distinguido doctor, agradecerle una vez más por estos minutos de conferencia que nos brindará de su tan ajustado tiempo para complementar a la comunidad relacionado con las leyes que participan en su exposición sobre el tema del área legal, la estructura del Estado plurinacional. Creemos que con esta complementación podrán los colegas expertos en leyes restar sus dudas con respecto a este tema. Agradecerle nuevamente por su presencia y le deseamos, como siempre, muchas bendiciones. Gracias. Damos entonces por inaugurado este segundo seminario. Gracias a nuestro vicerrector académico, doctor Winston Montero Ayala. Vamos a comenzar ya nomás con la exposición respectiva de nuestro invitado especial y para ello, con todo el respeto a nuestras autoridades aquí en la palestra, por favor, tomar los asientos que tenemos ahí preparados para ustedes y también pedir ya al doctor Carlos Alberto Calderón ya poder exponernos la temática correspondiente que están esperando acá todos quienes están presentes y también quienes están a través de las redes sociales. De manera que continuamos con lo que va a ser la exposición. Así es, el día de hoy vamos a compartir un tema que es importante y que debiera ser de manejo de todos los ciudadanos bolivianos y bolivianas e incluso aquellas personas que no siendo bolivianos radiquen en Bolivia. Y lo que vamos a compartir el día de hoy es algunos elementos caracterizadores de lo que es el Estado boliviano, hoy denominado Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Y por qué es importante? Porque todas las cosas que hagamos desde el momento en el que, por decir, si no somos bolivianos, llegamos a ser cuando cruzamos la frontera y nos adentramos en Bolivia, o nacemos, o tenemos un hijo, o realizamos cualquier tipo de actividad comercial, familiar, ¿no?, formal, académica, etcétera, tienen incidencia y se mueven a partir de ¿qué? De una estructura, de una normativa, de una institucionalidad denominada Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces este tema se convierte muy importante, es parte, yo considero, de la educación cívica que deberíamos tener todos los ciudadanos y las ciudadanas para saber dónde nos movemos, por qué podemos decir que tenemos un Estado, cuáles son los elementos del Estado, por qué se denomina a Bolivia hoy el Estado Plurinacional de Bolivia. Es posible que si salimos de las fronteras nos pregunten, ustedes antes se denominaban, su Estado antes se denominaba República de Bolivia, ¿por qué hoy se denominan Estado Plurinacional de Bolivia? Y bueno, a ello hay que decir que si bien Bolivia nace en 1825 con el primer grito libertario y se consolida en lo formal a través de la Constitución Política del Estado de 1826 con el denominativo de República de Bolivia, tiene una vida histórica larga, 17 constituciones, hasta que después de la Constitución de 1967, modificada el 1994 y posteriormente el 2004, se convoca a una asamblea constituyente. ¿De qué manera? Resulta que, si bien inicialmente la Constitución de 1967 no establecía la posibilidad de reformar totalmente la Constitución, eso quiere decir de cambiar las bases estructurales del Estado, una reforma constitucional del 20 de febrero de 2004 incorpora elementos importantes, ¿no?, que ya cursan o marcan el camino hacia
la transformación y la reforma total de la Constitución y posiblemente al nacimiento de un nuevo Estado, no, pero todavía eso, o sea, es algo que queda en estudio por algunos elementos que les voy a contar inmediatamente después, pero lo cierto es que esta reforma de 20 de febrero de 2004 incorpora dentro de la Constitución 3 elementos importantes: el referéndum popular, la iniciativa legislativa ciudadana y la asamblea constituyente, como también la democracia representativa, la democracia participativa. Hasta ese entonces solamente había la democracia participativa, ya diré la democracia representativa, y no se reconocía aún la democracia participativa directa. Esta democracia participativa directa se ejercía a través del referéndum, de la asamblea constituyente y la iniciativa legislativa ciudadana. Y eso significaba que aquel elemento, ¿no?, de que de un sistema democrático fundamental en el que se reconoce que la soberanía reside en el pueblo, en un sistema en el que se reconoce la democracia directa, esa soberanía quedaba y pervivía de manera permanente y constante, ya no solamente en los representantes, que hasta ese entonces era el presidente, vicepresidente, diputados y senadores, gobernadores, alcaldes, concejales, sino también ya en toda la ciudadanía en general, que a través de estos mecanismos de participación directa eran capaces de expresar su voluntad, de tomar decisiones y de promover actos muy importantes y trascendentales para la existencia de un país, como una asamblea constituyente. Entonces, a partir de eso, ya entrando en materia, entramos a lo que se denomina la asamblea constituyente o el poder constituyente. Resulta que reconoce, ¿no?, y se incorpora este nuevo concepto en la Constitución de 2004, y este articulado dice: se podrá convocar, ¿no?, la asamblea constituyente previo referéndum y con los 2/3 de votos del total de los miembros del Congreso Nacional de Bolivia, hasta ese entonces del Poder Legislativo. Ahora, ¿qué es el Poder Constituyente? Seguramente muchos de ustedes, ¿no?, ya en las clases de Derecho han podido analizar. Es aquel poder, ¿no?, soberano, ilimitado, que tiene el pueblo, en quien radica la soberanía, ¿ya? ¿Para qué? Para tomar sus decisiones, para poder configurar su estructura política, jurídica, social, económica, cultural, a través de un documento fundamental denominado Constitución. Y tiene tantos elementos, y precisamente por eso los estados habitualmente lo denominan Constitución Política del Estado, porque no solamente es jurídica, también es política, tiene aspectos culturales, económicos y de todos los ámbitos. ¿Para qué? Para poder determinar la configuración de la estructura, la organización de un Estado. Existen 2 tipos de poderes constituyentes: el poder constituyente originario, que es aquel poder que sin límite alguno es capaz de construir o generar o gestar un nuevo Estado. Y el poder derivado es aquel poder no pleno, sino parcial, para hacer algunas reformas que pueden llegar a ser estructurales, pero que definitivamente no van a dar lugar a la creación de un nuevo Estado. Ahora, les decía, ahora lo vamos a cruzar esto con la realidad. ¿Qué es lo que pasó en las sesiones de la Asamblea Constituyente que se instaló allá el 2006, una vez que se convoca? La Asamblea Constituyente se instala en primer lugar el 6 de agosto de 2006, ustedes se acordarán, en la ciudad de Sucre, que es donde se dio el nacimiento al Estado, a la República de Bolivia, en las instalaciones del Colegio Junín, en la ciudad de Sucre, que queda más o menos a 1,5 cuadras de la Plaza Central 25 de Mayo, y resulta que inmediatamente en la historia, ¿no?, y eso se relata por los redactores y por las actas de la Asamblea Constituyente, se nombra un comité ad hoc
que era el encargado de llevar adelante, ¿no?, los primeros acuerdos y darle forma al reglamento de la Asamblea Constituyente, donde el primer debate fue: ¿vamos a hacer una asamblea originaria o una derivada? Y resulta de que, haciendo el análisis, ellos mismos se habían dado cuenta, ¿no?, de que había muchos rasgos distintivos, ¿no?, que mostraban que se trataba de una asamblea constituyente derivada y no originaria. ¿Por qué? Porque resulta que habitualmente las asambleas constituyentes originarias desconocen todo el poder constituido, hacen un borrón y cuenta nueva y obviamente suspenden el órgano o el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, toman para sí todos los poderes y reestructuran todo, ¿no?, de cero y definitivamente hacia adelante. Bueno, pero resulta que en ese momento se respetaba al presidente, al vicepresidente, a los diputados, a los senadores, no se cerró el Congreso, no se cesó al presidente, al vicepresidente, y tampoco se lo hizo con el Poder Judicial. Y se respetó toda la estructura, de manera que no se rompió, ustedes entenderán, el hilo constitucional, algo muy importante que se rescata de la historia de lo que pasa en Bolivia. Entonces, ese rasgo, decían varios de los asambleístas constituyentes, hace de que sea derivado. Ahora, muchos de los asambleístas en ese momento tenían la intencionalidad de gestar o crear un nuevo Estado, al que le querían dar una nueva denominación. Entonces, en esas charlas y después de un largo debate, que fue el primer debate que tuvo la Asamblea Constituyente, se quedó en que esta asamblea iba a ser denominada originaria, pero iba a funcionar como derivada. Entonces, iba a ser un híbrido, como que lo fue. Ustedes se acordarán incluso que por los propios mecanismos que establece la Constitución Política del Estado del 20 de febrero de 2004, que es la Constitución modificada de 1967, es que la Asamblea Constituyente, a través de la votación de 2/3 del Congreso Nacional de 2009 y posterior referéndum, es que entra en vigencia la Constitución Política del Estado actual de 9 de febrero de 2009. Entonces, algo muy importante, ¿ya?, que debemos distinguir y que es parte de las condiciones históricas relevantes para los abogados de nacimiento de la Constitución Política del Estado de 2009 que tengo en mis manos. Bueno, como emergencia de ese poder constituyente, nace el Estado Plurinacional de Bolivia. Y este Estado Plurinacional de Bolivia, que cambia de denominación, vamos a decir la constante de toda la historia, ¿ya?, es el denominativo de Bolivia, que no ha sido cambiado afortunadamente hasta el día de hoy y ojalá nunca sea cambiado. Esta Constitución contiene 3 partes importantes: el preámbulo, la parte dogmática y la parte orgánica. El preámbulo, ¿ya?, que es una declaración de voluntad para dotarse de una constitución donde se encuentran las ideas, principios, valores, el contenido axiológico provenientes de los participantes y de las culturas, ¿no?, de la población boliviana, que tenían seguramente en ese entonces determinados criterios, determinados impulsos, incentivos, proyecciones y paradigmas para consolidar y constituir, ¿no?, una nueva forma y una nueva estructura como una nueva constitución para el Estado boliviano. Ese preámbulo del Estado dice, ¿no?, en parte de su texto, que se sustenten los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, solidaridad y respeto. Es algo muy interesante, pero algo que ya se ve en esta declaración de voluntad en la Asamblea Constituyente, es que se hace enunciación específica de aquellos pueblos ancestrales, ¿no?, y de aquellos derechos y de aquellas formas de convivencia que habían sido precoloniales y que no habían permitido, ¿no?, cuyo reconocimiento no había sido, ¿no?, plasmado en todo el periodo histórico de existencia de la República de Bolivia. A partir de ello,
¿ya? Es que una vez que se consolida esta declaración de voluntad a través de un texto que actualmente tiene 411 artículos, se establece dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática, que es una parte, ¿ya?, declarativa, abstracta, principista, si se quiere, donde se va a desarrollar donde se reconoce el modelo de Estado, la definición del pueblo boliviano, el principio de soberanía popular, los principios y valores ético-morales, los fines, funciones y deberes que tiene el Estado, el sistema de gobierno, la base para el funcionamiento de los órganos del poder público, los derechos fundamentales, las garantías constitucionales, las acciones de defensa, el reconocimiento dentro de eso de los derechos fundamentales, de grupos vulnerables, de los derechos al medio ambiente, con lo que cierra la parte dogmática. Entonces, vamos a ver que en toda constitución, ya primero estamos hablando de la Constitución y luego inmediatamente vamos a hablar de la estructura del Estado, que tiene que ver ya con la segunda parte de la Constitución, pero en toda Constitución tenemos ese preámbulo. Bueno, no toda Constitución tiene preámbulo primero, ya, pero nuestra Constitución sí tiene preámbulo. Es posible que el órgano constituyente en un Estado quiera darle esa parte declarativa o no. Nuestra Constitución decidió hacerlo y lo determinó antes de que se comience a redactar el articulado. La parte dogmática va a ser aquella parte que va a desarrollar la identidad propiamente dicha y los rasgos característicos del Estado que se construye o que se conforma, ¿ya? El modelo de Estado, por ejemplo, que define la Asamblea Constituyente para el Estado Plurinacional de Bolivia es el siguiente. Dice el artículo 1, Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural, lingüístico dentro del proceso integrador del país. Eso es algo muy interesante. Y les decía, ¿no?, al inicio una pregunta, ¿de dónde nace el Estado Plurinacional de Bolivia? Precisamente del reconocimiento de esta pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, social, lingüístico. Resulta que antes simplemente se llegó en 2004, se acordarán ustedes, que el año 1994 se hace una reforma constitucional interesante, no, porque en esa reforma del 94 que entra en vigencia el 95, se reconoce a Bolivia como un Estado plurinacional, como es pluricultural y multiétnico, se acordarán ustedes. Es el primer paso, es bien interesante, porque ahí se reconoce y dice, no, bueno, la verdad que no todos habían sido tan iguales y que hay diversidad de etnias y pluriculturalidad. Y esa pluriculturalidad es muy importante, ¿no? Ya se comienza a reconocer a las poblaciones aymara, quechua, guaraní, guaraya, etcétera, etcétera, no con tanta precisión y seguramente como un rasgo ya característico, ¿no?, distintivo de este Estado boliviano. Pero seguramente estos grupos no estaban conformes con ese reconocimiento y necesitaban un reconocimiento más profundo. Se necesitaba ya no solamente que nos reconozcamos como diferentes, como distintos en esa pluralidad, sino que además se le reconozca a cada uno de estos colectivos, ¿no?, la posibilidad de tener su propia forma, ¿no?, sus propios sistemas jurídicos, su propio sistema económico, sus propias tradiciones, sus normas y procedimientos, sus propias autoridades, su propio modelo y forma, ¿no?, de desarrollo económico, una forma, ¿no?, de un sistema económico, lingüístico, y precisamente por eso es que tal vez rompiendo un poco el paradigma, pero o sea, tampoco es que se inventa el concepto en esta Constitución, sino que este concepto ya había sido reconocido, ¿no?, en constituciones anteriores, específicamente la Constitución de Ecuador, cuya Asamblea Constituyente es anterior a la Asamblea Constituyente de Bolivia de 2006. Entonces, un conjunto de teóricos, ¿no?, y movimientos sociales, políticos y culturales, ¿no?, comienza a pensar en una plurinacionalidad, en este concepto de
Estado plurinacional. ¿Y qué era ese Estado plurinacional? Del concepto básico y clásico de Estado, que está compuesto por principalmente 3 elementos: territorio, población y poder, ¿no? Que además tenía como máximo, como elemento distintivo, que esta población conformaba una nación. ¿Y qué es esa nación? Conceptualmente se dice que la nación es aquel grupo homogéneo que comparte cultura, que comparte idioma, que comparte raza, que comparte visión, ¿no?, de estatalidad y visión de convivencia común. ¿Para qué? Para conformar ese conjunto homogéneo que permita desarrollar y la existencia de un Estado. Y este es un nuevo concepto en el que dicen, no tenemos que ser todos iguales para poder conformar el Estado. Aquí tenemos diferentes naciones, al menos 36 idiomas, dice la Constitución Política del Estado, lo que podría dejar ver que al menos tendríamos 36 naciones o pueblos indígenas, originarios, campesinos. Pero ahí también cabe una precisión. Entonces ya sabemos por qué se denomina hoy el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Y qué implica eso? Implica el reconocer las diferencias marcadas y características, pero en lo formal, que tienen estos colectivos. Hoy con posibilidades de dotarse de sus propias normas, de administrar sus propios recursos, de nombrar a sus autoridades, de que se les reconozca el idioma, que se les reconozca la cultura, que se les reconozca los sistemas económicos, ¿ya? Lo que hace la plurinacionalidad. Es complejo porque, bueno, posiblemente esto haga que la administración pública sea más difícil y que por eso, ¿no?, los niveles competenciales y la situación de desarrollo autonómico y de descentralización en nuestro país sea más difícil, porque son experiencias casi inéditas de transferencia de poder y de elementos de administración a diferentes niveles del Estado, a los niveles departamentales, a los niveles municipales, a los niveles regionales e indígena, originario, campesinos. Pero ahí cabe una precisión importante, y está extraída de la propia Constitución Política del Estado. Y dice el artículo 3, la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. Eso quiere decir que no solamente es pueblo boliviano, o se puede autodenominar pueblo boliviano, aquellos conglomerados indígenas, originarios, campesinos, ¿no?, o aquellos grupos vulnerables, sino que la Constitución Política del Estado dice dice, está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos. Eso quiere decir que nadie específicamente se puede arrogar la representatividad de la población boliviana. La población somos todos, incluidas aquellas personas que vivimos en las ciudades. Y eso es algo muy interesante, es un rol integrador. Eso quiere decir, no se puede sentir como se sentía hasta el 2006 solamente población boliviana, ¿no?, aquellas que eran visibles y que se encontraban viviendo en las ciudades. Pero hoy tampoco se pueden denominar población boliviana solamente a los colectivos, ¿no?, que trabajan corporativamente o que tienen una autoidentificación. Todos y cada uno de nosotros en su conjunto somos el pueblo boliviano. En todos y cada uno de nosotros radica la democracia. Y ese es un proceso integrador del país, y ese es un concepto que debemos manejarlo de manera general para lograr el cumplimiento de los fines, funciones y deberes que tiene el Estado. Después, algo interesante, que Bolivia obviamente toma como sistema de gobierno el sistema democrático. ¿Y en qué basa el sistema democrático habitualmente su caracterización? En que la soberanía reside en el pueblo. Explicado lo que es el pueblo y quienes lo conforman, vamos a decir, el poder siempre va a estar en manos del pueblo. ¿Ya? Y no en manos de una, dos ni tres personas. Dice la Constitución que la soberanía reside en el pueblo, es inalienable, ¿ya?, imprescriptible, pero además es indelegable.
Y de ahí también van a ver que en la estructura del Estado eso tiene su efecto. El constituyente ha tenido una voluntad bien interesante. Antes, en la democracia representativa, ustedes se acordarán que se denominaban el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y estos constituyentes de 2006 dijeron, no, ya no podemos denominar poderes, porque el poder, si dice la Constitución en esa reafirmación democrática, radica en el pueblo, que sean simplemente órganos a los que nosotros como pueblo le delegamos el poder, y por eso hoy los denominamos órganos y ya no poderes. Eso quiere decir, el órgano tiene poder prestado, el poder es el poder, ya no se lo delega definitivamente, sino solamente transitoriamente, porque siempre radica en la población. Entonces ese es otro rasgo distintivo del constitucionalismo boliviano y de esta constitución específicamente. Cuando les pregunten por qué órgano y por qué ustedes le llaman como les da la gana en Bolivia a sus poderes, ustedes le dirán precisamente por este sentido, que no es nuestro, pero es de nuestros representantes de aquel entonces que se conformaron la Asamblea Constituyente. Los fines, funciones y deberes, de aquello hay que resaltar básicamente esta circunstancia. Bolivia ya reconoce unos principios y valores ético-morales. Por un lado reconoce algunos principios que ancestralmente habían sido reconocidos por los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas como el Amazúa, Maquella, Mayulla, Ñandereco, Tecocabi, etcétera. Y todos ellos tienen un fin, dice este artículo 8, para vivir bien o para una vida digna. Entonces el paradigma de los bolivianos es vivir bien y la vida digna. Pero tampoco hay que sorprenderse mucho. ¿Por qué? Porque afortunadamente esta Constitución también reconoce valores, ¿ya?, que se habían ido acuñando en las 17 constituciones anteriores, que son valores clásicos que han sido inspirados en las revoluciones francesa, inglesa y americana. Y estos valores, aparte de los principios de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, son el de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos decir que es una simbiosis, entre aquellos principios y valores autóctonos nacidos desde los pueblos y naciones indígenas, originarios y campesinos, y aquellos valores que habían sido acuñados en diferentes constituciones, en diferentes movimientos que también impregnaron a esta Asamblea Constituyente. Entonces, en su conjunto, esta es la parte axiológica. Esta es la parte principista que guía la constitución política del Estado. ¿Para qué? Para vivir bien, dice, para una vida digna. Entonces el fin del Estado es la vida digna de los bolivianos. Y se entenderá que todo lo demás no es un fin del Estado. Y huelga, ¿no es cierto? O está de sobra. A continuación, ya después de establecerse la forma de gobierno, que es el sistema de gobierno que es democrático, establece también algunos límites para el uso del poder. ¿Y cuáles son esos límites o aquellas referencias de base de organización del Estado? La independencia, la separación, la coordinación entre los órganos. ¿Eso qué quiere decir? Nadie puede reunir a todos los órganos en un solo órgano. Está prohibido. Ni puede arrogarse algunas competencias que tenga uno de los órganos para sí mismo, porque eso infringiría las bases estructurales de funcionamiento del Estado. Estos elementos no son novedosos, por si acaso, y están casi en todas las constituciones del mundo. Ya uno pensaría, si bien podemos decir la constitución política del Estado tiene elementos novedosos, elementos reivindicadores, y emancipadores, podríamos decir en alguna medida, no es menos cierto que hay muchos elementos, como el reconocer un Estado unitario, de derecho, ya social de derecho, son formas de Estado, tal vez de las formas más clásicas que hay de organización de los Estados que tiene el mundo. No hay un sistema hasta ahora conocido mejor que el sistema democrático, y es sistema que ha sido reconocido por la Constitución, pero por la mayoría de las constituciones anteriores que ha tenido, o todas las constituciones anteriores que ha tenido Bolivia. Esta forma de separación, independencia y coordinación de los órganos, también esto, imagínense, nace ya de aquellos elementos inspiradores de la Revolución Francesa. Han sido acuñados ya en el siglo XVII por los diversos estados, y estas son las formas de gobierno, estas son las formas de toma de decisión, de estructuración del Estado, de funcionamiento de nuestros órganos.
Inmediatamente después, en una constitución, ya está el catálogo de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Y algo bien interesante, Bolivia en la anterior constitución tenía simplemente 7 artículos que contenían los derechos, deberes, ya, de los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos. Hoy se tiene 132 artículos que van a hablar de los derechos fundamentales, las garantías constitucionales, las garantías jurisdiccionales, que son las acciones de defensa, los derechos, ¿ya?, de los grupos vulnerables, y los derechos colectivos y difusos, y los derechos del medio ambiente. Entonces, podemos decir que Bolivia en materia de derechos tiene una gama amplísima de derechos, tal vez una de las más completas que hay en el mundo, y que además tiene acciones específicas, ¿no?, para garantizar su cumplimiento. Y estas acciones ya son manejadas, después les voy a explicar, por el Tribunal Constitucional, y el Estado como garante del ejercicio de esos derechos y cumplimiento de esas garantías. ¿Para qué? Para vivir bien, para una vida digna, ¿ya? Tiene instrumentos específicos que no tenía hasta antes de la Constitución de 1967. En la Constitución de 1967, ¿no?, recién se comienzan a incorporar acciones específicas para el cumplimiento y garantía de los derechos fundamentales. Hasta antes simplemente eran un atisbo y eran recursos extraordinarios que eran controlados además judicialmente, ¿no? Y después ya les voy a explicar cómo es el órgano y cómo es el control de constitucionalidad como del ejercicio de derechos en nuestro país. Y con ello termina una parte dogmática, ya, de la Constitución Política del Estado. E inmediatamente después viene la segunda parte de una Constitución. Y la segunda parte de la Constitución ya es aquella que se denomina la parte orgánica, y esta parte orgánica básicamente es aquella en la que está determinada la forma de conformación de la estructura del Estado y su funcionamiento. Entonces, para que ustedes sepan, en lo teórico es así, ¿ya? En la parte dogmática está la parte declarativa, ¿ya? Es la parte genérica, abstracta, y esta parte ya es de concreción. Nos dice cómo va a funcionar el Estado, cómo se estructura, qué competencias, qué atribuciones tiene cada uno de los órganos y cuál es su función y meta. Entonces, la Constitución de 2009, esta nueva Constitución, establece una configuración nueva, ¿ya?, o relativamente nueva del Estado, con 4 órganos. Ya sabemos por qué se denominan órganos, y estos órganos son el órgano ejecutivo, el judicial, el legislativo y el electoral. Les diría que es nueva, pero resulta que la Constitución de 1938, ¿ya?, y la de 1926 ya reconocían la existencia del poder electoral. Entonces digo relativamente nueva en el sentido de que de que se denominan órganos, pero ya existía, ¿no?, antes ese denominativo y ese reconocimiento del órgano electoral, ¿no?, o de esta estructura electoral como un poder, o ahora como un órgano. Entonces, para dibujarlo mejor, digamos, en el caso boliviano, uno podría imaginarse que si el Estado es una mesa, tiene 4 patas, y que esas 4 patas son los 4 órganos del Estado. A mí me gusta relacionar mucho para que se les quede la idea y nunca más vuelvan a olvidar cuántos órganos tiene el Estado. ¿Ya? Tiene 4 órganos, ¿ya? Y cada uno tiene una función específica. El órgano ejecutivo, vamos a ir disgregando uno a uno, ¿ya? El órgano ejecutivo está primero compuesto por el presidente y vicepresidente del Estado, como el gabinete de ministros, ¿no es cierto? Los ministros de Estado. ¿Cuál es la función que tiene el órgano ejecutivo? ¿Quién me puede decir? A ver, para hacerlo más interesante, ahora les preguntaré algo, o sea, algo sencillo, pero para ir precisando. Bueno, el órgano ejecutivo tiene la función de cumplir y hacer cumplir las leyes, la Constitución y las leyes. Eso dice la Constitución Política del Estado. Por eso ellos deben garantizar salud, educación, desarrollo económico, seguridad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si lo dice una ley,
Y uno quiere saber a quién le debe echar la culpa por el incumplimiento de las leyes, al Ejecutivo. Ahora, precisamente para ello es que el Ejecutivo tiene carteras de Estado específicas, una para salud, otra para educación, otra para justicia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque debe garantizar que las normas establecidas en esa temática sean cumplidas, sean desarrolladas y con ellas los objetivos que tiene el Estado. Ahora, algo interesante es que como pasaba en la anterior Constitución, el vicepresidente es una suerte de figura bisagra, ¿no?, entre el órgano ejecutivo y el legislativo, porque sigue siendo, como era antes, el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, antes Congreso Nacional de Bolivia, ¿no? Y es algo interesante. Él, o sea, de manera cotidiana es la segunda magistratura o la segunda autoridad del país, el vicepresidente, pero cuando se llama a sesiones de las dos cámaras que tiene el órgano legislativo, quien la preside es el vicepresidente, ¿no es cierto? Entonces, eso es un elemento bien interesante que hay que analizarlo. Hay estados que, primero, no tienen una configuración bicameral, sino unicameral o tricameral, y lo segundo, que su presidente en ningún caso es parte del Ejecutivo. Bolivia tiene como tradición constitucional este elemento, pero que hay que distinguirlo y hay que saber que está ahí, cuál es más o menos, ¿no?, esa razón de doble pertenencia, que en alguna medida podría decirse cómo es que encaja dentro del artículo donde está del artículo 12 de la Constitución Política del Estado, que dice que el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, y que la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos es la fundamentación de su funcionamiento y organización. Parecería que hay una antinomia, ¿no?, y una contradicción cuando ponemos a una bisagra, que es el vicepresidente, y cuando queremos asegurarnos la separación de los órganos. Pero ya digo, no, esto pasa en muchos estados y es parte de la tradición constitucional que tiene Bolivia. De hecho, la Constitución del 67 establecía exactamente lo mismo, y ustedes se acordarán que la cabeza del Congreso Nacional era siempre el vicepresidente, ¿no es cierto? Bueno, pasamos de órgano. Vamos a ir al órgano legislativo. ¿Por quiénes está compuesto el órgano legislativo? Por senadores y diputados. 36 miembros en la Cámara de Senadores. ¿Eso qué quiere decir? Que son ¿cuántos miembros por departamento? ¿Cuántos senadores? 4, ¿no? Si fueran 3 por 9, 27. ¿Ya? La Cámara de Diputados compuesto por 130 miembros. Ahora, lo interesante y lo complicado en la situación boliviana es que el número de diputados y de senadores establecido en la Constitución, y como el número es un número específico previsto que no puede ser ni más ni menos, resulta que, por ejemplo, si es que en el censo habría una modificación sustancial ya de movilidad urbana y de configuración demográfica de las personas, tal vez tendría que implicar una modificación de la representatividad, pero resulta de que el número es cerrado y para ello se necesitaría una reforma constitucional. Eso es simplemente para saber, ¿no?, datos. ¿Cuáles son las atribuciones y competencias del órgano legislativo? ¿Quién me puede decir? Aprobar las leyes. ¿Qué más? Eso es legislar. Fiscalizar y gestionar. ¿Ya? ¿A través de qué legisla? De leyes, ¿no? ¿A través de qué instrumentos? Se denominan instrumentos camarales. ¿A través de qué instrumentos fiscaliza? A través de peticiones de informe escrito, de peticiones de informe oral y de interpelaciones.
¿Ya? ¿Cómo gestiona? Tiene instrumentos para la gestión también, por si acaso, el órgano legislativo. Se denominan las minutas de comunicación, que son vinculantes para el órgano ejecutivo. Muchas veces antes en la historia, ¿no?, institucional boliviana, era a través de minutas de comunicación que el legislativo establecía más o menos las líneas rectoras de las políticas públicas de un Estado. Hoy ya no se utiliza mucho, pero de todas maneras eran instrumentos interesantes. Entonces, desde el órgano legislativo se puede hacer gestión, se puede hacer fiscalización y especialmente se desarrolla legislación. ¿Y en base a qué se legisla? La legislación no es otra cosa que son preceptos jurídicos de desarrollo de lo que dice la Constitución. Entonces, si tiene algún marco y algún límite, el órgano legislativo, esos diputados y esos senadores de actuación, es la Constitución Política del Estado. ¿Por qué? Porque su única labor es hacer desarrollo legislativo de lo que dice la Constitución. No puede irse más allá. Y por eso es que siempre tiene que existir un órgano que controle a todos los órganos del Estado para que no se zafen ni no se salgan del marco constitucional. ¿Qué se denominan todos estos? Los proyectos de ley, las peticiones de informe oral, escrito, interpelaciones, resoluciones, ¿ya?, declaraciones y minutas de comunicación. Todos ellos se denominan instrumentos camarales, ya, para el conocimiento del derecho parlamentario. Tenemos el órgano judicial. El órgano judicial está compuesto por, antes de que cambie, a ver, ¿por quién está compuesto el órgano judicial? ¿Quién? A ver, alguien que con el micrófono haga uso de la palabra. ¿Qué instituciones conforman el órgano judicial? ¿Cómo? Tribunal Supremo de Justicia. ¿Ah? ¿Quién más? Tribunal Supremo de Justicia. ¿Solo es el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, voy a poner. Es el Tribunal Supremo de Justicia, es el Consejo de la Magistratura, es el Tribunal Agroambiental. ¿Cuáles son las funciones del Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de administración de justicia ordinaria. ¿Y cuál es la justicia ordinaria? ¿Ya? Aquella que contiene las materias civil, penal, administrativa, contencioso, contencioso-administrativa, familia, niñez y adolescencia. Ya, entonces el máximo tribunal para esas materias. ¿Qué hace el Tribunal Agroambiental? Es el máximo tribunal de administración de justicia agraria y ambiental. La agraria la ejerce porque hay una ley de procedimiento agroambiental, y la ambiental aún no, porque no existe el procedimiento y resulta que hasta la fecha no se tiene una ley de desarrollo. Está compuesta el Tribunal Supremo de Justicia por 9 magistrados, uno electo por cada departamento, tienen un presidente, un decano, y para su trabajo y desarrollo de actividades se componen por salas, ¿no? Salas penales, administrativas y civiles. Luego tenemos el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es una instancia administrativa de control y fiscalización que desarrolla las políticas de gestión y administra los recursos humanos dentro del órgano judicial. Entonces, lo que ha querido el constituyente para esta instancia es que los magistrados no se encarguen de administrar la billetera y los recursos y que estén viendo los recursos humanos, el desempeño, la evaluación del desempeño, etcétera, etcétera, sino tengan una instancia específica denominada Consejo de la Magistratura que esté encargada de satisfacer las necesidades y manejar el presupuesto, como administrar los recursos humanos del órgano judicial. Ahora, muchos piensan
que el Tribunal Constitucional es parte del órgano judicial. Y esa es una de las novedades. Algo que yo les tengo que decir y algo que vamos a precisar en esta oportunidad es que el Tribunal Constitucional no es parte del órgano judicial. Ese tribunal y esa institución de la cual soy parte está exenta y esa está al margen del órgano judicial. ¿Por qué? Porque en esta figura y en esa mesa que yo les dije que tenía 4 patas con 4 órganos, no el ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, hay un órgano autónomo e independiente que está que está afuera, que va a ejercer el control de constitucionalidad y que va a precautelar la vigencia de los derechos fundamentales, garantías constitucionales, además de ejercer el control competencial. ¿Eso qué quiere decir? De controlar que las competencias y atribuciones de cada uno de los órganos del Estado esté separado y que cuando alguien solape o quiera agarrar para sí o ejercer una atribución y competencia que no le corresponda, acudan ante el Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para que nosotros controlemos a cualquiera de los 4 órganos del Estado, pero a toda instancia pública o privada dentro de nuestro país. ¿Para qué? Para que se respete la primacía de la Constitución, para que se verifique que ninguna norma contravenga esta, para que no se vulneren derechos fundamentales, garantías constitucionales y para que nadie pueda asumir competencias que no le correspondan. Y para ello nosotros tenemos acciones específicas, pero básicamente ya aprendemos que el Tribunal Constitucional está al margen de los órganos del Estado, es un órgano autónomo e independiente y que controla los 4 órganos en cuanto a la constitucionalidad y al resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, como finalmente en el orden competencial. Bueno, ya les he hecho una explicación adelantada de lo que es el Tribunal Constitucional, pero básicamente vale la pena para ilustrar, ¿no? La función del tribunal, que está dispuesta en el artículo 196 de la Constitución Política del Estado, y dice que el Tribunal Constitucional tiene por atribución velar por la supremacía de la Constitución, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Ahora, dice derechos fundamentales y ahí yo les pregunto, ¿y cuál es la diferencia entre los derechos fundamentales y los derechos humanos? ¿Son lo mismo? Eso han debido pasar en su clase de derecho constitucional o derechos humanos. Bueno, hay una pequeña diferencia. Pueden contener, ¿no?, derechos similares como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho a la honra, a la dignidad, etcétera, 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 pero resulta que los derechos humanos son aquellos que están contenidos en tratados internacionales en materia de derechos humanos, y de ellos, aquellos que estén reconocidos expresamente en una constitución son derechos fundamentales. La tradición y la doctrina los reconoce como tales. ¿Por qué? Porque esos estaban inscritos en aquella que se denominaba la norma fundamental o la carta fundamental, no en el derecho romano-germánico, ¿ya? Y precisamente o continental europeo, ¿ya? Y de ahí deviene el denominativo de derechos fundamentales. Entonces hoy conocemos como derechos fundamentales a los derechos que están en la Constitución, y como derechos humanos todos aquellos que están, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, o en el Pacto de San José de Costa Rica, o en el Convenio 169 de la OIT y cualquier otro tipo de tratado internacional en materia de derechos humanos. El Tribunal Constitucional, que ya entramos a este otro órgano autónomo independiente, está compuesto por 9 magistrados, un presidente y 8 magistrados, uno electo por cada departamento. Por cierto, yo les recuerdo que yo soy electo por el departamento de Santa Cruz. El periodo son de 6 años de ejercicio de funciones. Estamos organizados en 4 salas especializadas y todas, ¿no?, tienen por objetivo el ejercer el control normativo, tutelar y competencial dentro del territorio boliviano. La jurisdicción es nacional. Ahora, algo interesante también es que todas las máximas autoridades del órgano judicial, ¿no?, a diferencia de la Constitución de 1967, que eran designadas por el Congreso Nacional, hoy son electas por voto popular, en un proceso tal vez un poquito más complejo, en el que
la preselección o la determinación de candidatos, dice, a través de un proceso, ¿no?, previo de habilitación y de concurso de méritos y examen de competencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no?, se tiene por función determinar o seleccionar a los candidatos, 4 por cada departamento en cada uno de los órganos, y estos candidatos, ¿no?, luego son sometidos a el verificativo popular o una elección popular, y quien obtenga la mayoría es designado como magistrado, magistrada, consejero, consejera de la magistratura, y así de cada uno de los órganos del Estado. Les explico eso porque ya el 2020, al año, va a haber una nueva elección y ustedes van a tener que ejercer su voto ciudadano, y es bueno que comprendan y sepan cuál es la función, a qué va, cómo se configura este proceso y para qué sirve. Algo interesante es que este órgano es independiente, no siempre era así, ¿ya? De hecho, hasta la Constitución de 1960, como es recién en la reforma, ¿ya?, recién en la Constitución Política de Estado de 2009 que se separa al Tribunal Constitucional del órgano judicial. En la Constitución de 1967 inicialmente no existía el Tribunal Constitucional. Este recién aparece en la reforma, ya, de 1994. Y recién es en 1999 que el Tribunal Constitucional inicia sus funciones. ¿Ya? Hasta antes de el 1999, quien ejercía, ¿no?, el control tutelar, o sea, quien conocía los recursos extraordinarios de habeas corpus y amparo constitucional, era el Tribunal Supremo de Justicia. Y algo muy interesante a saber, en un paréntesis: en el mundo existen 2 corrientes fuertes de control de constitucionalidad. Hay un judicial review que es propio del derecho anglosajón, ¿no?, que es practicado básicamente, ¿no?, por el Reino Unido y por Estados Unidos, que plantea que es el órgano judicial, el poder judicial, el que debería ejercer el control de constitucionalidad, ¿no?, en un Estado. Por su parte, ¿no?, bajo influencia especialmente austriaca y Alemania, ¿no?, y alemana, el sistema continental europeo establece un sistema, ya, de control de constitucionalidad por un órgano especializado, autónomo e independiente, que se denomina Tribunal Constitucional. Entonces, eso también es lo que ha cambiado en el constitucionalismo boliviano. De haber sido antes, ¿no?, un control judicial de la Constitución y de los derechos fundamentales, ejerció antes por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde el 1994, por disposición constitucional, lo ejerce el Tribunal Constitucional. Y vamos en un tránsito que se perfecciona en el 2009, en el que tenemos un propio sistema de control concentrado de constitucionalidad por un órgano especializado, autónomo e independiente, casi como lo establece todo el sistema continental europeo. Entonces verán, hay varios rasgos que también devienen, ¿no?, de la doctrina, de la costumbre o de la costumbre constitucional, digamos, de otros países, y es por eso que yo he escrito un libro que se denomina Constitucionalismo, Constitución y Bloque de Constitucionalidad. Muchos dirán, ¿y por qué estará escribiendo si él se dedica a controlar la Constitución sobre constitucionalismo? ¿Por qué habla de las constituciones? Porque muchas de estas cosas ya devienen de la historia de otros países, de otros tipos de constitucionalismo, de muchas constituciones que marcan hitos, como la Constitución de Cádiz, de Querétaro, ya la Constitución americana, muchas revoluciones o movimientos, ¿no?, históricos, como la Revolución Inglesa, Francesa, Americana, ¿ya?, y elementos así que van generando su impacto en los constitucionalismos de los países, y obviamente Bolivia no es una cápsula y no ha sido la excepción.
¿no? Ha ido también desarrollándose conforme todos estos movimientos universales, de manera que hoy tenemos este sistema de control concentrado por un órgano autónomo independiente denominado Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. ¿Y por qué plurinacional? Eso se establece porque resulta que lo que aspiraba el constituyente, van a ver que no todos los órganos son plurinacionales. La mayoría de los órganos son simplemente, por ejemplo, el Tribunal Agroambiental no es plurinacional. ¿Ya? El órgano electoral no es plurinacional. La Fiscalía no es plurinacional, pero resulta que ellos querían que aquel órgano que ejerce el control de constitucionalidad tenga y esté impregnado e irradiado de aquella base teórica, filosófica, jurídica, política que había impregnado a la Constitución. Y por eso es el Estado Plurinacional de Bolivia, y por eso nosotros somos plurinacionales, ¿no? En el sentido del denominativo de la institución, porque tendría que establecerse que nosotros al desarrollar ese control y en nuestras sentencias y resoluciones debemos recoger y estar imbuidos e inspirados de aquel elemento diferenciador y distintivo de este nuevo denominativo y de esta nueva constitución como del Estado Plurinacional de Bolivia, y eso lo justifica, ¿no? Y obviamente es la primera pregunta que uno dice: ¿y por qué plurinacional? A ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cómo tenemos que actuar y cómo eso debiera incidir en nuestras decisiones y cómo es que se lo procesa? Y esa es la manera. Algo interesante, dice: nosotros velamos la supremacía de la Constitución. Pero ¿y qué es la supremacía de la Constitución? La supremacía de la Constitución no es otra cosa de aquella que aprendemos nosotros, ¿no es cierto?, en la universidad, cuando nos dicen que todo sistema jurídico, ¿no?, se estructura a través, como ejemplo, de una pirámide que se denomina la pirámide kelseniana, donde la Constitución está en el vértice superior de todas las normas. Después están los tratados, las leyes, decretos y demás resoluciones, como es el caso boliviano, y Bolivia reconoce esto en el artículo 410 hoy, ¿ya? Y obviamente, ¿no?, es parte de aquello que nosotros debemos cuidar y preservar. Ahora, esto tampoco es novedoso. Esto ya nace y está establecido casi en las mismas palabras, ¿no?, en la Constitución de Austria de 1820, que fue inspirada y casi redactada por Hans Kelsen, quien luego es uno de los primeros miembros y luego presidente del primer Tribunal Constitucional, ¿no?, a la luz de la ley fundamental de Austria. Hemos recordado, ¿no?, los 100 años del primer Tribunal Constitucional en el mundo el anteaño pasado, y obviamente cuando yo veía y he hecho un análisis, ¿no?, hemos escrito un libro, ¿no?, de 3 tomos que tiene una circulación mundial, en el que yo hago un tributo al pensamiento de Hans Kelsen, y además veo cuánta similitud tiene ese Tribunal Constitucional de ese entonces, que también tenía un control normativo, tutelar y competencial. Eso es, ¿qué quiere decir? Velaba por la supremacía de la Constitución, preservaba la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, y ejercía un control competencial. Y en ese entonces, hace 100 años, ¿inspirado por quién? Por Hans Kelsen. Entonces también, o sea, eso nos lleva a pensar de que hay mucho conocimiento y mucha experiencia institucional, constitucional, acuñada a través de los años, que va siendo recogida por todos los estados, de manera que no vaya a pensarse que la Constitución es totalmente algo nuevo y algo que recién se acaba de configurar. Sí, en cuanto a algunos elementos diferenciadores, distintivos, característicos, y que valorizan obviamente, ¿no?, la existencia propia del Estado boliviano, y que la hacen diferente, ¿no? Pero también se ha reconocido y se ha rescatado muchos elementos que vienen pues de tradiciones antiguas y de siglos atrás, a veces occidentales, y obviamente no hay que ser reacio a ellas, porque de todas maneras hoy están en nuestra Constitución. Bueno, finalmente, dentro de esta estructura está el órgano electoral, que está compuesto por el Tribunal Supremo Electoral, tribunales departamentales, tribunales electorales, y bueno, en una fase operativa, los notarios electorales. El Tribunal Supremo Electoral, que está compuesto por 5
vocales, ¿no?, de jurisdicción nacional, y tiene bajo sus atribuciones y competencias el administrar los procesos electorales, la educación ciudadana y finalmente el administrar el registro cívico, ¿no?, que antes era denominado registro civil de las personas. ¿Por qué y el padrón electoral? ¿Por qué es tan importante esto? Porque el registro cívico es aquel que registra el nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción de las personas, los actos más importantes y trascendentales que marcan, ¿no es cierto?, el inicio y el fin de la personalidad y la existencia como tal de un individuo, desde que nace hasta que muere. Es cruzado además y acompañado por el padrón electoral, que es aquel registro, ¿no?, que va a permitir el ejercicio de los derechos políticos, de elegir, ser elegido, ¿no es cierto? Y en su conjunto, bueno, este órgano es el que sustenta y el que logra administrar y viabilizar, ¿no?, la vigencia de este sistema democrático, que hemos dicho que es una de las características importantes del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, miren, ese es más o menos el cuentito general de la estructura que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia, de la configuración de la Constitución Política del Estado, y yo creo que con esto, ¿no?, ya nos damos por satisfechos en esta charla. Hemos repasado varias cosas que me imagino muchas de ellas han sido ya compartidas a ustedes en aula, ¿no?, en charlas, en clases, en diferentes materias, pero obviamente esto nos sirve también para saber qué es lo que hace el Tribunal Constitucional, qué es lo que hace todos los días esta autoridad que ha sido electa aquí en el departamento de Santa Cruz, a qué se dedica, ¿no?, cuál es su función y cuál es el sentido de su trabajo, que obviamente posibilite que ustedes conozcan sus derechos, sus garantías constitucionales, que sepan a quién deben acudir cuando tienen algún problema, que es el Tribunal Constitucional, y nosotros podamos darles una respuesta. ¿Para qué? Para procurar que se cumpla o se enriquezca esa visión de país, que es lograr la vida digna, el vivir bien para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, y eso no puede pasar si una de ellas, o sea, de las personas, tiene sus derechos vulnerados. Muchísimas gracias, y si hay alguna pregunta, obviamente yo estoy a disposición de responderla. Bueno, muy buenas tardes ya, doctor. Bien, muchas gracias por la exposición, muy realmente llena de elementos muy importantes que usted acaba de exponer. Pero mi pregunta es la siguiente, con referencia a la injerencia que tiene muchas veces el Poder Ejecutivo con los demás poderes. Actualmente y anteriormente, cuando estaba el expresidente Evo Morales, justamente él señaló o hizo, ¿no?, que el tribunal dicte un fallo a su favor sobre la reelección indefinida, que era un derecho humano. Hubo una ley, la ley 003 del año 2010, del 13 de febrero, en la cual el presidente del Estado, en ese entonces Evo Morales, podía designar de manera transitoria a los nuevos entes del tribunal. Yo creo que eso fue una, podemos decir, una intromisión directa prácticamente por parte del presidente del Estado a los demás órganos. Destruyó prácticamente, creo yo, el tema de la división y autonomía que debería haber en los demás poderes que supuestamente son autónomos. Quisiera ver su punto de vista, si hay o no injerencia por parte del Poder Ejecutivo. Actualmente vemos que jueces de ejecución de sentencia han sido despedidos de sus cargos sin siquiera tener un juicio previo. Actualmente vemos de que han sido prácticamente sentenciados sin ser primeramente escuchados, siendo que tenemos un derecho constitucional que es el derecho de la presunción de inocencia. Sin embargo, se ve
claramente lo contrario. Quería saber cuál es su opinión con respecto a lo manifestado. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Tiene, creo, varios componentes, varios elementos. A ver, le voy a ir explicando algunos que me parecen interesantes y que pueden ser contributivos para este escenario. El primero es de que efectivamente existen 3 etapas también ya marcadas en la vida institucional del Tribunal Constitucional. Existe un primer Tribunal Constitucional ya de Bolivia que funciona desde 1999 hasta 2009, casi 2010. Hay un denominado Tribunal de Transición que ejerce sus funciones por un par de años, 2010-2011, y finalmente el Tribunal Plurinacional de Bolivia, que es la tercera etapa de esta institución. Como la Constitución de 2009 establecía nuevos parámetros y nuevas metodologías para la selección, designación y elección de autoridades, implicaba un proceso más complejo, lo he dicho, por la Asamblea Legislativa Plurinacional, un proceso de habilitación, de concurso de méritos, examen de competencia, un verificativo popular a través de una elección, que obviamente necesitaban reglamentación, necesitaban procedimiento y necesitaban aplicación. Durante ese tiempo, ¿no?, ya existiendo y habiendo funcionado el Tribunal Constitucional de la República de Bolivia, era lógico pensar que este no tenía que desaparecer. Estaba en la anterior Constitución desde 1994 y no podía desaparecer de 2009 hasta el 2012. Tenía que haber algo, y lo que pasó es de que se nombró efectivamente a autoridades interinas en estos tribunales de transición. Pero, repito, es como emergencia de haberse dotado Bolivia a través de la Asamblea Constituyente de un nuevo texto constitucional donde habían algunos mecanismos y algunas hermenéuticas o algunos procedimientos absolutamente diferentes, novedosos y hasta inéditos. En Bolivia nunca, y en muchos, prácticamente somos de los pocos países en el mundo que tenemos la elección directa de autoridades judiciales. Entonces ese procedimiento necesitaba tiempo, ¿no? Ahora, respecto a los otros elementos, yo la verdad que prefiero no hacer comentario. Ustedes conocen muy bien que mi propósito es compartir con ustedes charlas y contenido académico. Mi labor fundamental es dejar en ustedes nuevo conocimiento, refrescar algunos detalles y algunos elementos que los enriquezcan como abogados, y la verdad que yo procuro no hacer análisis del estado de situación del funcionamiento de los órganos del Estado, ¿no?, y en ningún sentido aspectos vinculados al ámbito político que realmente no son de mi agrado el compartirlos, y creo que podrían llegar a ser hasta impertinentes. Entonces yo me disculpo por eso, pero siempre mi intencionalidad y mi objetivo y meta es enriquecer la formación de los profesionales abogados, estén en el ejercicio libre, en la función judicial, ¿no?, en la docencia, y mucho más aquellos que se estén formando. Los otros elementos yo los dejo para toda la población, y posiblemente, aunque no creo, el día que deje la magistratura podría comentarlos, pero como le digo, como no es además de mi agrado, seguramente también lo esquivaré, y preferiría siempre contribuir a esta labor formativa y no dedicarme a esos elementos, que por lo demás creo que hay muchísimos abogados que sí se dedican. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor, a los presentes. Una consulta.
dogmática o doctrinalmente la diferencia entre república y Estado. Bueno, se entiende que el Estado, digamos, abarca un margen mucho más amplio de conceptos, pero nuestra Constitución actual, el artículo 11, si mal no recuerdo, y hay otro más, todavía habla de la República de Bolivia, ¿no? Si nos puede, por favor, ampliar un poquito más sobre qué diferencia encontramos en nuestra Constitución que sea diferente a la que teníamos antes en lo que es el sentido de la República y el Estado. Sí, muchas gracias por la pregunta. En realidad no es un equívoco. La República es una forma y una parte de las características que tiene la estructuración y las bases que se sientan de un Estado. Habitualmente está en la parte dogmática. Y muchos decían, no me acuerdo muy bien en momentos históricos, vamos a enterrar la antigua república, que ya no existe, que el nuevo Estado plurinacional de Bolivia. Y resulta que todos los rasgos distintivos que tiene la república desde la Revolución Francesa son tener primero separación, independencia y coordinación de los órganos, que haya un sistema democrático, que haya un catálogo amplio de derechos fundamentales, garantías constitucionales, principio de supremacía constitucional, o sea que haya una norma que esté por encima de las otras normas y estructure y guíe, ¿no?, la consistencia del sistema jurídico de un Estado, que hay un órgano que controle la constitucionalidad y la vigencia de derechos, que haya rigidez constitucional. Entonces todos esos elementos ya son distintivos de una república. Tenemos sistema democrático, vamos a contrastar no lo que dice la gente o el sentimiento de la población en este momento, sino lo que dice la Constitución, hablando siempre en términos académicos. ¿La Constitución reconoce un sistema democrático de gobierno? Sí. ¿Establece la independencia, separación y coordinación, cooperación de los órganos? Sí. ¿Tenemos catálogo de derechos fundamentales, garantías constitucionales y garantías jurisdiccionales para hacerlos cumplir? Sí. ¿Tenemos un órgano autónomo e independiente? Sí. ¿Tenemos supremacía constitucional? Sí. ¿Hay rigidez para modificar la Constitución? O sea, ¿hay un procedimiento más complicado que el de modificación de leyes para cambiar la Constitución? Sí. Por lo tanto, yo en lo personal asumo el riesgo, obviamente académico, de decir que tenemos una república dentro del Estado plurinacional de Bolivia, por la configuración constitucional. ¿No es cierto? Entonces, no había sido tan ajeno, ¿no?, y no debería ser ajeno al Estado en realidad, ya la categorización de república. Y es por eso que entiendo que no ha sido un exabrupto ni un error de los constituyentes el haber incorporado la república, ¿no?, sino más bien es efecto de la propia configuración y el contenido de la Constitución Política del Estado. A Dios gracias, porque es algo muy bueno, ¿no? El sistema republicano creo que está vigente y por sus rasgos, ¿no?, va a ser siempre recogido por la mayoría de los estados del mundo. Muchas gracias. Gracias. Estimado doctor, muchas gracias por toda su explicación. Acaba usted de citar sobre la supremacía constitucional. Entonces, si leemos el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, nos dice que Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario. Sin embargo, el nombre fue cambiado por un decreto supremo del 18 de marzo del 2009, cuando ya se había cerrado la asamblea, cuando ya se había emitido esta constitución que tenemos actualmente. Entonces, ¿eso no constituiría algo inconstitucional, ese decreto supremo? Recordando que la senadora de Pando, ex senadora de Pando, Carmen Eva González, pidió a la entonces presidente Áñez abrogar ese decreto que cambió la república, que cambió el nombre de República de Bolivia por el nombre de Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, ¿en qué queda la supremacía de la Constitución, siendo que un decreto supremo fue el que nos cambió el nombre? Y otra pregunta, perdón, sobre los símbolos patrios.
que también está en la Constitución, cita que el símbolo patrio es el escudo de Bolivia. Y vemos que en todas las instituciones públicas, incluso hasta en el ejército, están imponiéndonos esas manchas coloridas con el sol incaico, que sin duda alguna es del andinocentrismo, que nos quieren imponer a toda costa. Gracias. Sí, bueno, yo no le podría responder por los actos de otras autoridades, ¿no es cierto? Cada autoridad tiene sus competencias, atribuciones, hoy día las hemos revisado muy bien y sabemos a qué se dedica cada instancia. Ahora, hay un principio dentro de hay dos principios ya en la Constitución y uno de desarrollo en el Código Procesal Constitucional. Los primeros dos, que son de seguridad jurídica y el de legalidad, ya, que deberían dar certidumbre a la población respecto a la consistencia que tenga que tener cada una de las normas y la sujeción con la Constitución Política del Estado. Y el Código Procesal Constitucional, la Ley 254, nos habla del principio de conservación de la norma y de presunción de constitucionalidad. Entonces, o sea, las normas, si son emitidas por autoridad competente, son de orden público y se presumen constitucionales hasta que nosotros ejerzamos el control de constitucionalidad por la vía abstracta o concreta. Abstracta cuando está planteada, por ejemplo, por diputados y senadores con legitimación activa calificada, y concreta en el marco de un proceso administrativo o judicial en curso, pendiente de resolución final. Entonces, yo obviamente no puedo hacer referencia al contenido que me parece una norma jurídica en actual vigencia. De hecho, que si las autoridades consideran o piensan que hay algún óbice respecto a cualquiera de ellas, ¿no?, tienen los mecanismos constitucionales para plantear lo que corresponda. Lo mismo respecto a la utilización de símbolos patrios, son políticas públicas, decisiones de la administración que están a cargo y responsabilidad de cualquiera de las personas o de cualquiera de las autoridades que las ejerzan. ¿No es cierto? Lo único que les puedo decir es que hay en la administración pública, ¿no?, una relación directamente proporcional entre autoridad y responsabilidad. A mayor autoridad, mayor responsabilidad. A menor autoridad, mientras más decisiones uno puede tomar de acuerdo a sus atribuciones y competencias, tiene más responsabilidad, ¿no? Pero responsabilidad formal estoy diciendo, ¿no? Ejecutiva, civil, penal, administrativa. Y a menor responsabilidad, a menor autoridad, menor responsabilidad. Lógicamente porque toma menos decisiones. Entonces, nuevamente les digo, discúlpeme, yo no vengo a analizar específicamente casos, decisiones, políticas públicas, porque hacen a otra instancia y a otro ámbito. La naturaleza que yo le pretendo dar a estos espacios es eminentemente académica, porque quiero que se enriquezcan profesionalmente como profesionales abogados, y obviamente respeto absolutamente esas preocupaciones que ustedes plantean, presentan, que seguramente las van a poder charlar, debatir en clase, ¿no?, plantear incluso a otras autoridades, pero en nuestro caso, nuestro fin es eminentemente pedagógico y académico, y obviamente para responder cualquier elemento vinculado al derecho constitucional, al constitucionalismo, a la Constitución, ahí nosotros estamos, y espero haberle absuelto la pregunta. Gracias. Doctor, bueno, usted indicó, digamos, ¿no?, de que esto más tiene que apuntarse a lo académico, pero en los años que usted está ejerciendo el cargo, ¿ha visto la necesidad de modificar alguna parte de la Constitución? Y esto viene, digamos, a que, bueno, en los últimos meses un actor político está planteando
convocar nuevamente a la Asamblea Constituyente para modificar la Constitución, ¿no? Y bueno, la pregunta va en ese sentido. Si usted cree que es necesario modificar la Constitución, obviamente en pro de mejorarla, ¿qué parte sería de la Constitución? Bueno, yo creo que nuestro rol está puesto por el artículo 196 de la Constitución. Dice velar por la supremacía de la Constitución y ejercer el control de constitucionalidad. Por lo tanto, nuestra base de evidencia y de contraste siempre es la Constitución. ¿Cuál? Aquella que está vigente. Y ese es el trabajo del Contralor y el guardián de la Constitución. Ahora, si me pregunta qué debería ser, qué y cómo debería ser cambiado, el artículo 411 nos responde perfectamente a esta pregunta y dice: la reforma total de la Constitución o aquella que afecte sus bases fundamentales a los derechos, deberes, garantías o la primacía y reforma de la Constitución tendrá lugar a través de una asamblea constituyente originaria plenipotenciaria. Entonces, cada vez que se quiera cambiar ya las bases fundamentales, los derechos, deberes, garantías, la primacía, la reforma de la Constitución, se debe desarrollar a través de una asamblea constituyente. Cuando quiera cambiar algún otro elemento que habitualmente está en la parte orgánica, o sea, en la segunda parte de la Constitución, se procede a la segunda parte al parágrafo segundo del artículo 411, que es la reforma parcial. Entonces, más allá de un criterio, por decir, subjetivo, la Constitución nos establece los criterios de rigidez constitucional. Nos dice: en estos casos ustedes necesitan asamblea constituyente y en estos otros necesitan reforma parcial de la Constitución. Ahora ustedes, de acuerdo a la problemática o a los elementos que la gente dice que quiere cambiar, sea la población en su conjunto o una persona en particular, contrastarán con la Constitución y dirán: bueno, si cambia las bases fundamentales o la parte dogmática, entonces bueno, nos tenemos que ir a una asamblea constituyente. Si queremos cambiar elementos, ¿no?, de la estructura del Estado, el funcionamiento de los órganos del poder público, nos vamos a una reforma parcial. Entonces el contraste es básicamente casi matemático. Por lo tanto, no se vuelve en subjetivo, sino está afortunadamente reglado como correctamente debería pasar en una Constitución cuando se procede a una asamblea constituyente y cuando a una reforma parcial. Ahora, solamente entre paréntesis, pocas constituciones establecen la posibilidad de su autoeliminación o su reforma total, y es el caso boliviano. También podemos decir por tradición constitucional, porque deviene ya de la Constitución de 20 de febrero de 2002, ya, no, de 2004, perdón, ya, que es aquella que fue promulgada por Carlos de Mesa, ya. Entonces, la mayoría de las constituciones, es más, en rigidez constitucional, no aceptan y no permiten una asamblea constituyente o su reforma total. Esta es una constitución que sí establece, claro, bajo un procedimiento bastante rígido, bastante dificultoso, pero lo establece al fin, ¿no?, que son parte, digamos, en lo pedagógico que yo podría decirles. Por lo tanto, ustedes simplemente escuchan el criterio, ¿no?, lo contrastan con la Constitución y ya tiene inmediatamente la respuesta. Gracias. Muchas gracias, doctor. Brindamos un aplauso, por favor. Gracias. Gracias al magistrado del Tribunal Constitucional, doctor Carlos Alberto Calderón Medrano, que ha estado con nosotros con esta temática. Gracias por su tiempo.